Buenas tardes, hermanos. Nuevamente nos encontramos en la casa de nuestro Dios, en esta semana muy especial que Dios nos ha dado la oportunidad de haber empezado con el día de ayer. Pues es grato estar nuevamente en esta época recordando, dentro de la parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Y ahora en esta ocasión toca que estudiemos en este pasaje que hemos dado lectura en San Marcos 11 del 15 al 19. Este suceso que recordamos y que, como bien habíamos dicho desde ayer, será una serie de estudios los cuales nos harán llegar al momento del cumplimiento de las profecías que se dijo acerca de nuestro Señor Jesucristo, relativo a este tiempo y a estos sucesos. Y les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia nuevamente, en donde tuvimos la lectura unida, que es en Isaías 56. Isaías 56, versículo 7, dice así, en la última parte: porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Pues estaremos viendo cómo es que la santa palabra de Dios registra precisamente las profecías que tiempo atrás se habrían dicho para que con la venida de nuestro Señor Jesucristo tuviesen cumplimiento. Y esto lo estamos viendo desde el profeta Isaías. De tal manera que el estudio de esta ocasión es: mi casa, casa de oración, será llamada. Y antes de empezar de ver de lleno los pasajes bíblicos, quisiera que ustedes pensaran en una casa. Cada uno de ustedes tiene una casa. Como somos una congregación pequeña y nos conocemos muy bien, yo puedo asegurar que todos nosotros vivimos en una casa. Y una casa es una construcción que está diseñada específicamente para albergar personas. Estas personas pueden ser una familia de lazos sanguíneos, o puede albergar a personas que, aunque no sean familia genéticamente, pero sí tienen características en común. Es más, podemos pensar pues que nuestra casa es sinónimo de un lugar cómodo, de un lugar en donde podemos descansar, ir a refugiarnos. Y de repente, no sé si les pasará que cuando uno se va de paseo, de vacaciones, pues se va emocionado, pero ya después de algún tiempo se cansa y decimos: ¿cómo quisiéramos regresar a nuestra casa? Porque es un sinónimo de comodidad y de refugio. Bueno, pues esto ha sido así desde antes, pero nosotros podemos ver que la casa no es igual que cualquier otro tipo de vivienda. Muchas construcciones pueden ser útiles para ser usadas como vivienda. Podemos pensar en una choza, se puede vivir ahí, pero no de la misma manera confortable que en una casa. Podemos pensar ahora, por ejemplo, las personas que viven en la ciudad, en los departamentos. Puede haber departamentos de lujo, que arriba de los 90 metros cuadrados ya se considera de una buena extensión. Pero ustedes que habitan en una casa, díganme si tendrían la misma sensación de habitar en la casa espaciosa, que está diseñada con lugares específicos para cada tarea del hogar, a vivir en un departamento más pequeño, con los espacios ya modificados, aunque sea lujoso. Si a ustedes les dieran a elegir vivir en un departamento lujoso y a una casa, aunque más modesta, ¿qué preferirían? Cada quien lo puede contestar de manera personal. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en esta ocasión? Según el contexto bíblico, la casa de Dios es el lugar donde Dios habita en un modo especial en medio de su pueblo. Y Dios ha tenido casas especiales desde tiempo atrás.
Pero vamos a ver cómo llegamos hasta este punto en donde el Señor Jesucristo hace la purificación del templo. Y lo que nosotros queremos ver en esta hora es que tengamos en estima, en respeto y en reverencia la casa de nuestro Dios. Y Jesús con este suceso nos da ejemplo de ello para que nosotros también podamos hacer lo mismo. Y en primer lugar vamos a ver la importancia de tener una habitación terrena. Ya dijimos que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de tener una vivienda habitable y que sea útil para nuestras necesidades. Dijimos que había diferentes tipos de viviendas, pero la que se acerca más a la comodidad y al ser un lugar reconfortante, pues es una casa. Y desde la antigüedad, el humano también había tenido la necesidad en su corazón de buscar a Dios y de tener comunión con Él. Pero no siempre había existido un lugar específico en donde Dios pudiera ser encontrado por su pueblo que estaba dispuesto a estar en esta comunión que ya hemos mencionado. De tal manera que los primeros lugares en donde se hacía adoración a Dios y se le ofrecían los sacrificios eran lugares al aire libre. Nosotros vemos desde los relatos de Génesis que no había la construcción de una edificación fija. Había altares que los construían. Podemos pensar muy al principio, pues en Caín y Abel, que habían llevado sus ofrendas, y posteriormente, cuando ya se nos relata de manera muy específica de un altar, pues en el caso de Noé. Y de ahí en adelante, pues con todos los patriarcas, incluso con el pueblo de Israel también. Entonces estos lugares especiales estaban pues ubicados al aire libre, de tal manera que cuando alguien tenía la necesidad de estar en comunión con Dios, quería hacer una ofrenda, pues lo hacía en estos montículos, en los altares. Y aunque no era un lugar específico como tal, sí era un sitio pues reservado para ello. Y de esa manera nosotros podemos ver los primeros lugares que estaban destinados a la búsqueda de la presencia de Dios y en donde poder entrar en comunión con Él. Y esto lo podemos ver, como ya habíamos dicho, en Génesis 8:20, que es de los primeros pasajes en donde se nos menciona precisamente la construcción de un altar. Pero un altar, aunque estaba formado por piedras grandes, pues no era permanente, puesto que quienes habían pasado por ese sitio al retirarse, pues lo dejaban y no había manera de llevarlo con ellos. Otra cosa, ahorita mencionando esto, nos hace pensar que una casa, cuando nosotros tenemos esa sensación de cierta seguridad al tener esta habitación para que nosotros podamos vivir en ellos, no es lo mismo que tener una vivienda en la cual ir peregrinando de un lugar a otro como lo hacía el pueblo de Israel, incluso como lo hicieron los patriarcas también en su tiempo. La Biblia nos relata que cuando iban de un lugar a otro por la actividad a la que ellos se dedicaban, que era la de criar el ganado, pues tenían que estar yendo de un sitio a otro buscando los pastos más verdes, los lugares donde hubiera agua disponible, y pues no sé cómo mencionarlo. ¿Cuál habría sido la sensación de quienes vivían con ellos al no tener un hogar fijo? Dios había llamado a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela. Ahí tenía un lugar fijo y establecido para vivir, y sin embargo, cuando Dios lo llama, lo va llevando de un lugar a otro. Lo mismo sucede con el recorrido del pueblo de Israel una vez que Dios lo saca de Egipto. En Egipto, aunque estaban en condiciones de esclavitud, podíamos pensar que ellos tenían un lugar seguro en donde vivir.
y que fueran llamados por Dios para salir y tuvieran que habitar en tiendas en el desierto, sin saber a ciencia cierta cuál iba a ser el siguiente lugar a donde se iban a dirigir, cuánto tiempo iban a tardar en llegar y todo lo demás que iba sucediendo en el recorrido, pues muy seguramente en algún punto ellos se sintieron cansados de estar yendo de un sitio a otro. Pero tenían la promesa y confiaban en ella de que Dios había apartado una tierra para su pueblo y que la mira era llegar a ese lugar y tenían puestas sus esperanzas ahí. Y durante todo este recorrido que ellos estuvieron haciendo, vemos cuando Dios le da la orden de que construyeran un tabernáculo, la primera casa ya como tal, en donde Él iba a manifestarse en medio de su pueblo. Y esto lo vemos en Génesis 25, de los versículos 1 al 8. Dios ordena la construcción de una morada para que fuera su habitación especial. Dios no tiene necesidad de tener un recinto en donde Él pueda habitar, estar. No hay una edificación que pudiera contener toda la grandeza y toda la gloria de Dios. Sin embargo, esto era para tener un punto central, un punto de reunión en donde el pueblo pudiera ver la manifestación de Dios. Y entonces da las especificaciones de la construcción. No podía ser construida de la manera en que Moisés pensara o alguien del pueblo le diera alguna sugerencia. Dios dio las especificaciones que tenía que llevar esta casa para que fuera construida exactamente como Él lo había pedido. Pero esta casa era transportable, todavía no era fija, porque el mismo pueblo pues estaba yendo de un lugar a otro y esta casa tenía que tener las mismas características para que pudiera ser llevada del lugar de donde salieran al nuevo a donde se iban a dirigir. Sin embargo, pasa mucho tiempo, una vez ya establecido el pueblo de Israel, ya habiendo pasado los jueces, ya teniendo a sus reyes establecidos, en donde David tenía el deseo de construir una casa para Dios. Él tenía el pensamiento de que si él como rey, como persona, vivía en un lugar en donde se había esmerado para dejarlo hermoso y agradable a la vista y que él pudiera tener esta sensación reconfortante de tener un sitio a cual llegar después de las peleas con los enemigos, de gobernar a todo el país, de estar al frente del ejército. Y dice, bueno, si yo tengo una casa y a mi vista es hermosa, pues cuánto no Dios es merecedor de también tener una casa. Y esto él lo menciona así, porque recordemos que el arca estaba de un lugar a otro, no había un sitio fijo en donde pudiera estar. De tal manera que Dios le dice que es bueno el deseo que él tenía, pero él al ser un varón de guerra no le iba a tener permitido el construir esa casa, sino que lo iba a hacer con Salomón. De tal manera que 480 años después de la salida de Egipto es que se le concede al pueblo el tener una casa ya fija donde morara Dios. Empieza la construcción después de 480 años. ¿Cuál era la finalidad de tener una casa? Pues tener un sitio especial en donde el pueblo se reuniera y pudiera ir a adorar a Dios. Y hemos estado hablando mucho de casas y dijimos que la idea de una casa es que pueda albergar a personas que tengan características en común. Si nosotros hablamos de nuestra casa familiar, pues sabemos cómo es y tiene por función albergar a la familia. Pero como dijimos antes, hay otro tipo de casas que aunque no alberga a una familia consanguínea, sí a un grupo de personas con ciertas características semejantes. Por ejemplo, podemos pensar en una casa hogar o en una casa cuna, a donde envían a los niños o a los jovencitos que fueron alejados por sus propias familias. O es más, podemos pensar en las casas de la cultura,
No hay familiaridad ahí, pero sin embargo reúne y alberga personas que tienen ciertas características e intereses en aspectos culturales. Y entonces la casa de Dios para el pueblo de Israel tenía también como función el ser un lugar en donde el pueblo pudiera dirigirse a buscar la comunión con Dios, a poder presentar las ofrendas, los sacrificios, y era el lugar visible en donde el pueblo podía decir: esta es la morada especial de Dios. Pasa muchísimo tiempo, conocemos el contexto histórico, hasta que llegamos precisamente a este día después de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Como dijimos, esto ya estaba escrito en la profecía. Y no solamente lo encontramos en el texto que leímos, que es Isaías 56:7, sino que incluso en Salmos el mismo David lo había mencionado. Lo vamos a ver esto un poco más adelante. Cuando nosotros hacemos un recordatorio de todo lo que ocurrió en la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, y pensamos en este día en la purificación del templo, casi siempre pensamos en un solo hecho, que hubo una purificación, una sola purificación. Y yo les quisiera preguntar, ¿ustedes qué dirían en base a las Escrituras? ¿Hubo una sola purificación del templo o hubo más? Si hubo más, ¿cuántas fueron? ¿Qué me podrían decir? Tenemos este pasaje que ya lo revisamos, que es Marcos 11 del 15 al 19. Les voy a invitar a que abran su Biblia en Juan 2, a partir del versículo 16. Hubo 2 purificaciones del templo, pero esta es la más conocida. Muchas veces pensamos que fue una sola, porque fueron tan similares que pensaríamos que es la misma. Pero vayamos allá al Evangelio según San Juan en el capítulo 2, como les acabo de mencionar. Y al ser los primeros capítulos de San Juan, pues indirectamente el evangelista nos está diciendo que este era el principio del ministerio del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 2. Vamos a verlo desde el versículo 13. Fíjense cómo las situaciones son muy, muy parecidas. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Aquí también seguía siendo el tiempo de la Pascua. Subió Jesús a Jerusalén, como también lo hizo en esta ocasión. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados. Y hechos un azote de cuerdas, echólos a todos del templo y a las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto y no hagáis casa a la casa de mi padre, casa de mercado. Esto está siendo en el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el pasaje que leímos en San Marcos está siendo al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que vemos nosotros que esta era una práctica común en el templo. El hacer transacciones, el hacer negocios dentro de la casa de Dios. Y por eso es que para los judíos en aquel tiempo, el templo ya era una casa, pues, de sacrificios y, como dijimos, de transacciones. Y sacrificios más que de oración, porque también incluso en la ubicación espacial del templo, ellos estaban dando más importancia al altar de bronce, que era donde se realizaban los sacrificios. Y para realizar los sacrificios era necesario, pues, hacer el cambio de moneda, tener los animales listos
Y entonces toda esta actividad giraba en torno a esto que al Señor Jesús le desagradó. En cambio, el altar que estaba dedicado para el incienso, que era representativo de la oración, estaba más cercano hacia el lugar santísimo. Y podríamos pensar que ya lo tenían pues en el olvido. El pueblo de Israel ya no tenía esa preocupación y esa necesidad de estar en comunión con Dios y de ir con un corazón sincero y humilde a presentar su oración, sino que más bien ya era un acto de rigor el ir a ofrecer el sacrificio, más que ir a presentar la oración delante de Dios. Por eso es que Jesús, en el capítulo 11 de San Marcos, nos enfatiza que iba a ser llamada desde antes casa de oración. Y esto lo vemos desde el versículo que ya dijimos, que era Isaías 56, 7. Y no solamente eso, sino que también iba a ser una casa de oración para todas las naciones. Pues para el momento de los tiempos de Jesús y desde antes también, pues solamente el acceso era permitido para los judíos. Pero nos dice Jesús que cuando alguien quisiera presentar una oración delante de él, no iba a importar si fuera del pueblo israelita o no, porque por él iba a tener libre acceso para hacerlo. Vamos a ver algunas diferencias entre estos dos pasajes que nos está refiriendo la Sagrada Escritura, tanto en el de Marcos como en el de Juan. Si nos ponemos a estudiar un poquito más el de Juan, que fue el primero que se llevó a cabo, nos dice que estaban vendiendo bueyes y ovejas. Dice que Jesús hizo un azote de cuerdas, pues tenía a la mano el material para hacerlo, porque tenía precisamente los animales que estar atados con estas cuerdas para que lo pudieran ser contenidos. Pues con esas mismas cuerdas el Señor Jesucristo hizo el azote para limpiar el templo. Y fíjense que aquí nos dice el versículo 15, que derramó los dineros de los cambiadores y trastornó sus mesas. El Señor Jesús estaba muy enojado, tenía una ira. Y muchos de los que son escépticos a creer la palabra de nuestro Dios dice, pues aquí Jesús se enojó y manifestó su ira de una manera muy notable, pero fue una ira santa. Dice que al tener esta actitud de trastornar las mesas, pues estaba manifestando el desagrado total con el que estaba viendo todas las actividades que ya se estaban realizando en la casa de su padre. Sin embargo, veamos lo que dice en el versículo 16, que había quienes vendían palomas. ¿Por qué no nos dice que trastornó los puestos, por decirlo así, en nuestros términos actuales, de donde vendían las palomas? Sino que menciona en la Biblia que a ellos les dijo, no tomó las cosas y las lanzó, sino que ahí fue una orden dicha. Dice, quitad esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Vean ahora cómo lo llama el Señor Jesús, que la habían convertido en casa de mercado. Pues sí, efectivamente, así ya la veían los judíos. Y las palomas eran necesarias para los sacrificios, para los que tenían menos recursos. Pero también esto nos hace pensar en el salmo que el mismo escritor David, que también había hablado acerca del celo de la casa de Dios, sobre ciertos animales que incluso tenían morada en el templo. Si yo les digo esto, ¿qué dirían ustedes? ¿Podía Dios permitir que otros animales pudieran vivir en el templo? Sí, vamos al Salmo número
84. Y es un salmo que casi siempre se le da lectura en los aniversarios de los templos, porque habla acerca de la hermosura del santuario. Dice en el versículo 3 que ahí en la casa de nuestro Dios, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos en tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que Dios, en la providencia de sus criaturas, permitía y era agradable ante Él el que parte de su creación habitara también en su casa. Y lo hacía por providencia. Pero ¿qué ocurría con las palomas? Que ellas eran utilizadas con fines de lucro, para que veamos incluso la diferencia. Y ya después de haber revisado la primera purificación del templo en San Juan, vamos a regresarnos al Evangelio de según San Marcos, en el capítulo 11, donde ahora ya está por finalizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí, a diferencia de Juan? Nos dice que cuando el Señor Jesús está llamando la atención a estos cambistas y a los vendedores, les dice en el versículo 17, les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes? Era para todas las naciones, como dijimos anteriormente. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora no se quedó en el nivel de mercado, sino que ahora está diciendo, ustedes le están convirtiendo en cueva de ladrones. Y los ladrones eran ellos. Y entonces nosotros podemos ver que aquí ya asciende a un grado más, porque seguía teniendo el pueblo esta costumbre de realizar actividades que no eran lícitas dentro del templo, porque nos dice incluso en el versículo 16 que no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Recordemos nosotros que el templo tenía diferentes accesos y muchas veces decían, pues para no ir a dar la vuelta, corto camino por el templo y voy cargando mi mercancía porque está muy pesada, y pues para ahorrarme un poquito de esfuerzo, en lugar de dar toda la vuelta, corto por los atrios del templo. Y eso no estaba permitido por nuestro Señor. De tal manera que los escribas, según el versículo 18, y los príncipes de los sacerdotes, principalmente Anás y Caifás, familiares, estaban enojadísimos, no solamente por el hecho de que Jesús tenía autoridad para limpiar el templo, sino también porque ellos recibían parte de las ganancias. Ellos eran los que consentían que todas esas actividades lucrativas fuesen realizadas dentro del templo. Y si los escribas y los príncipes de los sacerdotes habían visto cómo había volcado las mesas de los cambistas, pues ellos pensaban que también peligraba de que Jesús fuera a volcar sus sillas, aquellos puestos de honor y de investidura que tenían, y que muy seguramente Jesús también iba a decirles, como decimos en nuestra actualidad, sus verdades, todo lo que ellos estaban cometiendo en falta. Así que ellos tenían miedo de perder los puestos que tenían ante la autoridad de Jesús. Y estaban buscando la manera de hallarle en alguna falta, porque, pues, como decimos, ya lo traían entre ceja y ceja. Ya había llegado al punto en donde los enemigos del Señor Jesús estaban buscando la forma en que ellos pudieran verlo cometer alguna falta para que ese fuera el argumento y aprenderlo. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesús manifestó, su ira
en contra de aquellos que habían convertido la religión en un negocio material y mundano, que ya no se tenía esa devoción para ir a adorar a Dios, sino que ahora lo único que buscaban era el tener un bien común. ¿Y cuál fue el trasfondo de las purificaciones? Cuando los enemigos del Señor Jesús comenzaban a querer tener algún reproche delante de Él, ellos decían, en otro sentido completamente distinto, pues es que tú dices que puedes derribar el templo en 3 días y que tú puedes derribar el templo y que en 3 días lo puedes restaurar. Ellos pensaban que estaba hablando del templo físico. No estaban entendiendo en qué sentido estaba hablando el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no venía a destruir el templo, sino venía a purificarlo, porque, como hemos visto, en la profecía ya se había declarado de que esto tenía que cumplirse, porque el Señor Jesús tuvo un celo por su casa, porque le habían dado un uso el cual no era justo ni era recto. Así que nosotros vemos que la razón que el Señor Jesús tenía para que no siguiese con esta profanación era de que la casa de su Padre estaba siendo destinada para otro tipo de actividades. Y el celo de la casa de Dios lo consumía. Vamos a revisar el capítulo 3, en el versículo 6 de la epístola a los Hebreos. Hebreos 3:6. Y esta purificación del templo no solamente estaba hablando del espacio físico, sino incluso en otro sentido iba más allá de una simple construcción. Dice así: mas Cristo como hijo sobre su casa, Él tenía toda la autoridad y toda la potestad para hacer purificación del templo. Pero ahora nos está hablando en otro sentido, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. No está hablando solamente ya de un sitio, de una construcción o de una vivienda, sino está hablando de nosotros mismos como su iglesia. Y entonces tenía completa autoridad para realizar esta purificación, como dijimos. En otros aspectos, a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, había Él preparado a sus discípulos para que también participaran ellos en su ministerio. Pero en este caso, la purificación la hace sin la asistencia de sus discípulos y sin la resistencia de sus enemigos, porque Él tenía toda la autoridad y toda la potestad para hacerlo. Y como dijimos que esto ya estaba dicho por los profetas con anterioridad, vamos a irnos al Salmo 69:9, en donde el mismo David, quien tuvo deseo en su corazón de construir una casa para el Señor, habla acerca de lo que habría de ocurrir tiempo después. Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nos quedamos con la primera parte. Porque me consumió el celo de tu casa. De tal manera que en estos pasajes en donde se nos está hablando de la purificación del templo, más adelante se nos refiere que los apóstoles, en aquellos tiempos todavía discípulos, se acordaban de lo que había dicho el Señor Jesús. ¿Por qué dice Juan que los discípulos se acordaron y no Marcos, que es el evangelio que estamos leyendo en esta ocasión? Porque Juan más adelante nos está haciendo esa aclaración en los versículos
26 del capítulo 14 y en el 22 del capítulo 2, que se habían acordado después de que resucitó, por lo que habían dicho también los príncipes de los sacerdotes. Dice que él iba a edificar el templo en 3 días. No se acordaron en el momento en cuando ocurre la purificación, sino después de haber resucitado el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender con este pasaje? Podemos decir que, pues en nuestra actualidad, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, el templo no está siendo usado para otras actividades diferentes que no sea la adoración a nuestro Dios. Esto me lleva a pensar lo siguiente: hay algunas iglesias, no en nuestra denominación, en donde cuando se quiere realizar alguna actividad y se requieren recursos monetarios para hacerlo, realizan ventas de algo, de alimentos, de objetos, de varias cosas. Creo que sí ha tenido nuestra iglesia conservadora, presbiteriana conservadora, el cuidado en que dentro de las instalaciones del templo no se realicen actividades fuera de lo que es permitido a la luz de las Sagradas Escrituras. Cuando en nuestras iglesias y congregaciones se tiene que realizar alguna actividad en donde se tiene que hacer el manejo de recursos monetarios, lo hacemos a manera de ofrendas. Es más, nos han dicho los hermanos que llevan estos aspectos financieros, que cuando se le realiza una retribución a quienes están sirviendo dentro de las iglesias y las congregaciones, no es el pago de un sueldo, no es el pago de un salario, porque eso denotaría que hay una transacción económica, que se está dando un pago o una retribución por algún servicio, lo cual no es así, sino que se debe de manejar como ofrenda de manutención. Y eso es lo más adecuado. De tal manera que si estamos hablando en el mismo sentido de que en la actualidad se pudiera realizar alguna transacción monetaria dentro de las instalaciones de los templos, no está bien a la luz de la Sagrada Escritura. Por eso es muy importante el ser cuidadosos con los manejos de los recursos monetarios. Pero, ¿qué otra cosa nos enseña este capítulo sobre cómo debe realizarse todo aquello que se lleva a cabo dentro del templo? Nos está diciendo que Jesús tuvo gran celo por la casa de su Padre y que en 2 ocasiones Él dice que la casa de su Padre era la casa de oración para todas las gentes. En esta hora a nosotros el Señor nos invita a que hagamos una reflexión en cómo debemos de conducirnos delante de su casa, en cuanto a conducta, en cuanto a actitud, en cuanto a la forma de permanencia y muchas otras cosas que pensamos que no tienen importancia o que dejamos de lado. En ocasiones nosotros olvidamos que estamos en la casa de Dios y que estamos delante de la presencia de Dios, de tal manera que cuando está el culto, está el momento de la alabanza, el momento de la oración o el de escuchar la palabra de Dios, estamos realizando otras actividades que son desagradables delante de Dios. El Señor ya no está físicamente aquí en la tierra para llamarnos la atención y que venga a decirnos personalmente: tú estás teniendo en poca estima mi casa al hacer esto. Pero sí tenemos su palabra y su palabra nos está dando la indicación de cómo nosotros nos debemos de conducir
dentro de su casa. Entonces, nosotros seamos movidos por el Espíritu Santo para que también podamos tener un celo santo como el del Señor Jesucristo por las cosas de Dios. Muchas veces pensamos, bueno, es que cuando estamos aquí en lo que llamamos la nave principal, pues sí, estamos más serios y más reverentes. Bueno, otra cosa será ya en el salón social, en el jardín, en los atrios. Pues hermanos, también siguen siendo casa de Dios. Y aunque cada una de estas áreas cumple con una función diferente, también Dios quiere que nos conduzcamos de acuerdo a esa área en donde estamos. Así como en el templo que fue construido por Salomón, también tenía atrios, tenía cámaras, tenía las bodegas en donde guardar los utensilios, tenía las habitaciones para los sacerdotes y demás lugares específicos. No se le daba otro uso más que aquel que Dios había indicado. Y esta es la invitación para nosotros en esta hora, que cuando vengamos a la casa de nuestro Dios, lo hagamos con el corazón, que lo hagamos en sencillez y en humildad, porque Dios nos dice que su casa, casa de oración, será llamada. Y pues así tengámosla en esa estima, en ese respeto, porque Dios es digno de que se le dé nuestra alabanza en el lugar que podamos mantener en las mejores condiciones, pero más que el lugar, sino que también nuestro corazón, siendo templo de Dios y templo del Espíritu Santo, sea también un lugar apartado para que Dios pueda manifestarse en nuestra vida y a la vez también nosotros de esa manera testificar que somos hijos suyos. Que el Señor nos siga bendiciendo.